Estamos a la espera, efectivamente, del mega decreto. Claro, iba a ser una mega ley ómnibus. En un principio eso implicaba al Congreso de la Nación. Ahora no. Ahora el Congreso quedó de costado. Lo que se viene es un mega decreto de necesidad de urgencia. ¿Están las condiciones dadas para esa urgencia? Sería la primera pregunta y se la voy a trasladar al señor Alejandro Berkovich. Hola, Ale. ¿Qué tal, Luli? ¿Cómo estás? Bien, en materia económica, ¿está todo en ese modo de si no es por DNU, si no es ya mismo, explota el país? No, y además el que lo advirtió, me parece a mí, con un sentido del timing muy particular, muy avesado, es el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, que justamente este lunes habló y advirtió sobre las condiciones en las cuales puede ser legal o no un decreto con características tan estructurales como este. Su carácter antidemocrático es evidente, ¿no? Ya es discutible que sea democrático plantear una ley ómnibus o un paquete de leyes, cuando en realidad lo que habitualmente hace la oposición ante un gobierno débil, que asume sin mayoría parlamentaria, sin gobernadores, casi sin intendentes, es aprobarle el presupuesto y aprobarle alguna ley inicial de reforma, pero no una reconversión total de la Argentina que evidentemente tiene que discutirse en el Congreso, que es donde están los representantes. El decreto, por lo que yo pude ver, va a contener todo lo que Rodolfo Barra, el controller jurídico de toda esta normativa, entiende que puede pasar por decreto. El Congreso, de todos modos, tiene que tomar cartas en el asunto, Luli, porque hay una comisión bicameral que todavía no se conformó, que es la que va a convalidar o no lo legal del decreto. Sí, y la que lo mandará a una cámara o a la otra también. Exacto, con que una se oponga ya entraría en un tembladeral. Ahora, es tan ambicioso el contenido de lo que ha trascendido hasta ahora. Yo, por ejemplo, estuve viendo, y además tan parcial y tan cruzado por conflicto de intereses, estuve viendo un informe que difundió entre sus clientes el estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Es un informe sobre un componente, un título de la ley que implica el lanzamiento de la moratoria, el blanqueo y la rebaja del impuesto a los bienes personales. Así como el gobierno de Macri empezó haciendo una rebaja del impuesto a los ricos, el impuesto al patrimonio, a la riqueza, bueno, este también quiere arrancar con eso. La alícuota se bajaría de un máximo de 2,25 actual al 0,75. Ah, baja un montón. Sí, baja sensiblemente. Bueno, Macri lo había eliminado directamente. Después, apenas asumió Alberto Fernández, eso se revirtió. Pero además, la moratoria permite regularizar la situación de los que no hayan pagado, se hayan declarado en rebeldía ante el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. Los regulariza en 120 cuotas. A los que deban cuotas de la Seguridad Social, que hayan desfinanciado la Seguridad Social, también les permite refinanciarlo. ¿Eso iría por decreto o por Congreso? Bueno, podría ir por decreto, hay que esperar a la noche, esta cadena nacional que iba a ser al mediodía, va a ser a la noche, pero todo lo tributario que intente legislar por decreto va a ser muy fácilmente cuestionable porque está prohibido. Sí, como lo electoral también, ¿no? Eso de querer eliminar las PASO, por ejemplo. Claro, podría intentarlo, hacer por ahí, pero sería muy fácilmente desafiado en el Congreso. Lo que seguro va a ir al decreto son algunos capítulos de la reforma laboral. Y en esa reforma laboral, a lo que más hay que prestarle atención, Luli, es primero la extensión, a lo que cambia en lo inmediato, a la extensión de los periodos de prueba, que permitiría plantearla hasta... 8 meses, así decía la Colo. Yo vi que un año. ¿Un año? Sí, pero bueno, hay que esperar hasta ver la letra definitiva. Si se planteara la posibilidad de contratación esa prueba por un año, del regreso de las pasantías, de la rebaja de los aportes de la Seguridad Social, estaríamos ante un intento de reforma laboral muy parecido al de Cavallo. Lo que pasa es que, de vuelta, por decreto, implica además ponerse enfrente a los sindicatos con los cuales pretende establecer un marco de paz social durante el verano. Y los sindicatos han demostrado que para relajar sus demandas salariales pueden ser receptivos, pero para cambios estructurales como este suelen resistirse. Claro. Vos ves ya la movilización que hay hoy por el congelamiento de los programas sociales en un contexto de inflación galopante, que además se multiplicó. Dicho sea de paso, imagínate con eso sumado. Protestas, Ale, que ya existían en el gobierno de Alberto Fernández estas.
Digo, quienes marchan hoy son quienes en su momento acamparon frente al Ministerio de Desarrollo Social. Digo, es un reclamo que se continúa en el tiempo. Sí, sí. No es un grupo que de repente se levantó un día y dijo, me parece que hay un problemita con esto. Sí, me sí, parece que no alcanza. O que proteste solo por 10 días de gestión Claro, de Milei. exacto. Es un deterioro que viene registrándose en el poder adquisitivo de esos saberes, que se potenció con la devaluación, el salto del dólar al doble. Esto, a medida que la gente lo empieza a ver en los supermercados, se nota que efectivamente el impacto inflacionario de la devaluación fue igual que la estampida del año precedente, claro. pero son dos cosas distintas que se sumaron entre sí. Entonces, ese impacto que no está siendo compensado en los sueldos, con un adelanto de las paritarias, con un pago a cuenta, que no está siendo compensado en las jubilaciones, obviamente va a generar una reacción social. Lo del decreto, por eso digo, hay que mirarlo muy en detalle, porque además va a generar resistencias jurídicas en el fuero contencioso administrativo, en la Corte Suprema, y también cuestionamientos en el Congreso por la legalidad de transformar así estas cosas. Yo te digo, como laburante, a lo que más le prestaría atención es... ¿Esa es la reforma laboral? Claro, es al fin de las indemnizaciones, porque si eso sale por decreto, bueno, dicen que es voluntario, lo presentan como algo voluntario. Hay que ver qué representatividad corporativa piden, porque si firma un gremio en nombre tuyo... Claro. Y una cámara patronal en nombre de todas las pymes de un sector, bueno, cambian el régimen voluntariamente. Voluntariamente, pero sin preguntarle mucho a nadie. Claro. ¿Cómo ves el rol de Sturzenegger en todo esto? ¿Esta es la reforma que también hubiese querido aplicar Patricia Bullrich? Sí, me parece que Sturzenegger viene por la revancha después de dos gestiones muy fallidas, una en 2001, otra en 2001, ¿no? Que fue artífice del megacanje, fue uno de los protagonistas de aquel declive de la convertibilidad, de aquella fuga masiva de capitales que terminó justamente en las jornadas que hoy se conmemoran, ¿no? El estallido de 19 y 20 de diciembre, pero también de su gestión con Macri, porque si bien fue presidente del Banco Central, él tenía un rol ideológico muy fuerte en la impronta transformadora del gobierno de Macri. Y ahora viene con esa misma impronta. Pero lo echaron del gobierno de Macri. Sí, claro, obviamente, en un conflicto con Caputo, justamente. Interno, claro. Con Marcos Peña, con Caputo, y ahora viene esa convivencia, digamos, en otro ciclo, con otra política detrás. Sí, Marcos Peña. Claro, parecería más en crudo, ¿no? Sí. Como que sale más a la luz el pensamiento íntimo de Federico Sturzenegger, pero a la vez está un Toto Caputo que apuesta a la bicicleta financiera como en aquel momento y que le pone límites a esa ideologización. Caputo es un tipo que, por ejemplo, se ha peleado con el Fondo Monetario para intervenir, para usar dólares, para intervenir en el mercado cambiario. Cosa que a Sturzenegger le parecía mal, quería que todo flotara y que las metas fueran las de inflación. O sea que no piensan igual. No. Tienen matices importantes respecto de cosas que no hacen a esto que va a salir en el decreto o al proyecto de ley. En eso están de acuerdo. La transformación estructural que implica desregular la economía tiene además consecuencias imprevisibles, porque vos imaginate alguien a quien no le responde la prepaga. Si no hay una oficina pública donde hacer el reclamo, si no hay, por ejemplo, no sé, una oficina de control de la sanidad de los alimentos a la que reclamarle si un hijo de ¿Pero a ese nivel llega la desregulación? Bueno, en el mundo ideal de los libertarios, el Estado se retira y los privados hacen la economía sin intermediaciones. El Estado en la economía moderna tiene un rol para construir mercados, para garantizar su buen funcionamiento. En todo eso no cree Milei. Entonces, la pregunta es, ¿la desregulación implica, sí, barrer con burocracias que hacen más costosas las transacciones? Por ejemplo, ¿no? Costo de registraciones, escribanía, los registros automotores. En eso puede haber un acuerdo generalizado. Ahora, una oficina de control de la sanidad agroalimentaria, de la producción de alimentos o del funcionamiento de la salud privada o de la educación privada, bueno, transformarlo es otra cosa, más sensible. ¿Qué crees que puede ocurrir con el dólar, con las variables que estamos viendo que van y que vienen después de un DNU como este? Digo, el famoso mercado, ¿reacciona o no le importa? ¿O le gusta? Mira, el mercado hoy baila de vuelta al ritmo de la bicicleta financiera porque hay fondos que se sienten atraídos por la posibilidad de invertir en activos argentinos
actualizados por inflación. Estar indexado a una inflación que va a volar por el aire es una buena alternativa. Sí, claro. Si vos podés entrar dólares, comprar activos indexados y mantenerlos hasta un momento en el cual el dólar todavía no se haya disparado, haces un buen negocio. Es lo que pasaba en la época de Sturzenegger con las Levac, que luego se convirtieron en LELIX. En LELIX. Bueno, eso va a mantener planchada la brecha y planchados los dólares paralelos por varias semanas. Ajá. Pero la pregunta es, cuando la inflación se coma la ventaja competitiva que generó la devaluación. Sí. El salto del dólar de 118% se va a compensar rápido por inflaciones del 30 o 40 en diciembre, enero y febrero. Después de eso, para que liquiden los dólares de la cosecha los productores de soja en marzo y abril, ¿va a devaluar de vuelta, Caputo? ¿Va a hacer otro salto del dólar oficial para que les resulte tan atractivo como ahora liquidar? Los súper optimistas te dicen que ahí en realidad va a empezar a bajar la inflación. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque vienen rezagos de estas decisiones y de la suba del dólar que van a seguir ocurriendo con las semanas. Pero además se superpone con momentos estacionales de mucha inflación. Claro. Marzo es un mes inflacionario en Argentina. Aparte arrancan las clases, etcétera. Exacto. En ese momento, por más que el ajuste se sienta fuerte y que la gente no tenga guita para comprar las cosas que hay que comprar en marzo, el consumo cae. van a aumentar los precios porque las empresas van a ver caer su rentabilidad y van a querer recuperarla. Y en muchos casos van a poder, sobre todo los que forman precios y no son tomadores como las pymes. Bueno, en ese contexto es muy probable que otra devaluación le dé otro empujón a la inflación. Entonces hoy el negocio para el que venga es atarse a la inflación hasta esa nueva suba del dólar. Qué lindo todo. No danza el dólar en torno a estas medidas, sino al marco, digamos, a las reglas de juego que le puso Caputo con la mega devaluación de la semana pasada y con la baja de tasas, que además vino a complementar eso. Porque hay mucha gente que nos está mirando que se le está venciendo el plazo fijo ahora. No va a renovar, claramente. Y le pagan 9% mensual. No, por eso. Frente a una inflación del 20-30, evidentemente no es negocio. No. Ahí también el refugio es la indexación. Por eso el plazo fijo UVA, que lo pidieron sacar los bancos, pero al final se mantuvo, para mí es una buena forma de resguardarse para pasar un verano que va a ser muy caliente para los precios, Luli.